Vamos a revisar lo que se quedó de tarea y que a ver quién me dice cómo les fue. Yo quería subir un video que hice, pero Ajá. en el aula no se pueden subir videos. No, no solamente tiene que ser imagen. De alguna otra forma entiendo que hacer un video a veces es más cómodo, pero tienes que acostumbrarte a poderlo plasmar en dos dimensiones, porque una forma de comunicación con menos, o sea, muy común, que requiere eh, poco disco duro, es fácil de transmitir y todo, siempre es en papel, ajá, o en PDF. Entonces, es la forma en la que estándar en la que se divulga la información y pues necesitas estar acostumbrado a también poderlo transmitir en dos dimensiones. O sea, hay que acomodarlo de forma que se entienda en dos dimensiones. A ver, entonces, ¿qué me podrían decir? A ver, alguien que haya salido victorioso de esta tarea. ¿Cómo le hacemos? Yo Yo, aquí por tengo mi ejemplo, modelo. A ver, ¿pueden levantarla? A ver, ¿pueden levantar la mano? A ver, entonces, a ver, primero, a ver, primero, Carlos, los voy a poder permitir comparar. Bueno, pueden prender la cámara si tienen el modelo y pueden explicarnos. Sí, lo que hice fue primero hacerlo como en computadora, Ajá. hacer las capas compactas y irlas apilando. Ujú, Y luego me puse a buscar el cubo. ujú. Y ¿Nos luego puede ya, mostrar, Carlos? sí, déjenme buscar mi documento y sí. Daniel, ¿tú lo tienes a la mano? sí, profe, lo tengo aquí. Voy a prender la cámara, ¿vale? Ok, No sé si me vea. sí. ¿Me veo? Sí, Vale. A ver, entonces yo hice esto. O sea, se ve el cubito. Está ajá. aquí. Y es como, o sea, yo lo que hice, pues me costó bastante trabajo, la verdad, porque no le encontraba el modo. Y ya, pues me puse a armar primero celdas. ¿Lo Y puedes subir más para que se vea un sí, poquito, perdón. Sí, tantito, aquí y para está. que todos vean? Ajá. Ajá. Empecé a como armar celdas primero y las intenté ensamblar, pero lo cierto es que no me quedaba. Y después como que les cortaba pedacitos hasta que me quedó un triángulo de la celda principal, por ejemplo, de la amarilla, de la naranja, perdón. Me quedó un triángulo y luego hice uno con la azul y los ensamblé así en sentidos opuestos como se ve aquí. Ok, ¿y las capas están una encima de otra o cómo sería? No, es como, están como ABC. O sea, Ajá. por ¿Podrías eso las puse ponerlo de para los que no pudieron llegar a eso, acomodarlas en forma del apilamiento ABC? O sea, ¿cómo se vería el...? Así, no la desarmes, pero así, Ok, así los podrías poner, digamos, de abajo hacia arriba, tu apilamiento de abajo hacia arriba. así, más o menos así. Ándale, así sería el apilamiento de Sí, abajo hacia de arriba, ¿verdad? hecho los puse justamente por colores. Este es el A, el B y el C. Ajá, Y se vuelve a correcto. repetir el A. Ajá, el A se vuelve a repetir, el B no está arriba del A y el C no está arriba ni del B ni del Ni A. del A. Ajá. Ujú. Y si tomamos desde una esquina, que en este caso tus esquinas serían las dos rojas, Sí, las dos amarillas y dos azules, entonces ahora sí encontramos que hay un cubo. ¿Podrías ponerlo de sí, forma que se vea un cubo? sí, Ándale, así ahí. exactamente, así. Si lo vemos de ladito, ahí, así como está ahorita, se ve exactamente que hay un cubo. Ajá, esa cara es cuadrada y tiene los cuatro de lados. Si lo puedes rotar de otro lado para que se vea que también hay un cubo, si lo pones en otra cara, pues también hay un cubo. Y entonces el apilamiento ABC es en la diagonal, ajá, en la diagonal del cubo, ¿sí? Muy bien, Daniel. Veo que sí, sí entendiste con el ejercicio. Y claro que es mucho mejor hacerlo así. Sí se puede en lápiz, como dice, pero tienes razón. Con la figura fue más fácil. Sí, Ot- profe. ¿Otro comentario, Daniel, que quieras hacer? Pues nada, que ahí me tomé mi tiempecillo, ¿verdad? Pero sí se pudo. Sí, sí, entiendo. La primera vez que yo vi eso, a lo mejor me tardé un día pensando, o sea, cómo lo iba a hacer. Obviamente no estuve todo el día haciéndolo, pero como que a ratos me ponía a pensar. Va, muy bien. De acuerdo, profe. Voy a apagar la cámara. Sí. Genaro, gracias, Daniel. Sí, 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 de profe. nada. Pues yo también hice mi modelo
y lo hice con unos chetos. A ver, déjenme prendo nada más la cámara para mostrar cómo quedó. Nunca había oído esa de los chetos, pero está bien. Mira, aquí más Sí, o está menos, bien. Ok. de los chetos bolitas, Ajá. ahí está más o menos cómo quedaron. Es igual lo mismo. Aquí a ver déjame quitar el fondo para... O acerca más el modelo para que no tengas que cambiar el. Sí, pero a ver, también de una vez. Sí. Aquí está la primera capa, Ajá. y luego ese, lo Segunda mismo capa. que hizo Dani, que el triangulito, luego el Ajá. otro triangulito y del otro lado quedaba Ajá. Muy bien. la primera capa Muy le hice bien. más de estos como para unirlos y que fuera más o menos como lo Muy bien. que habíamos Una hecho al idea, principio. a lo mejor podrías pintarlos después. Bueno, Sí. si no te los comes antes, claro, ¿no? No, les puse silicón, de hecho, entonces creo que ya no se los puede comer uno. Ok, ok. Pero sí, es básicamente la misma idea. Muy bien. Hacer el modelo físicamente, hacerlo lo hace más fácil. Sí, bien. Bien, todos generó. Sí, Carlos. Y ya. Bueno, le voy a compartir pantalla y ahorita le prendo la cámara. Sí. Creo que lo primero que hice fue modelarlo así como en, no sé cómo se le llaman esos programas de modelaje o 3D. Ujú. Y ya apilé las capas, primero A, B, C. Traté de buscar el cubo y ya luego vi que hacía falta una C, o depende de la letra que era, faltaba una capa abajo. Y así se forma el cubito, pero. Ajá, bueno, tú empezaste por la ABC. Ajá. Ajá. Luego me di cuenta que faltaba una abajo o arriba, como se viera, y ya ahí sí se formaba el cubo que estaba pues está aquí se ve que no, que está como incrustado, así como de lado, Ajá. pues cuesta un poquito verlo. Y ya luego, ya que lo hice en plastilina, pero esa es pues, la cámara. A ver. Ok, es otra idea, hacerlo en plastilina. Ajá. Ay, pues aquí lo hice en plastilina. Sí, Ok, vale. es la misma idea, las esquinas en Ujú. rojas, o sea, sería la A, luego la B y la C. Tomen en Y la cuenta verde. siempre que no son diferentes átomos, ¿eh? Nada más son diferentes colores para que lo podamos entender, pero ahorita estamos hablando del mismo átomo. Ujú. Va. Sí, esa es la verde, la A, B y C. Ok, La roja. Ujú. vientos. Muy bien, Carlos. Ya subieron entonces sus archivos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando el día de hoy vamos a hablar de periodicidad, vamos a seguir hablando de relaciones de enlaces, energías de enlace, eh, y vamos a hacer una actividad en clase, para lo cual les voy a dar 30 minutos. Entonces, digamos que vamos a terminar pronto, pero no es de terminar pronto porque tienen la actividad. Y para realizar la actividad tienen que estudiar un poquito antes. Entonces vamos a empezar. Esto es todavía como una parte de un repaso de, a lo mejor de inorgánica un poco y alguna parte de estructura de la materia y a lo mejor química general, pero no podemos avanzar bueno, el temario lo indica y la razón es que después vamos a utilizarlo mucho. Ok, voy a cambiar aquí. Y entonces vamos a seguir viendo periodicidad. Y vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre con los enlaces. Ustedes saben que ustedes pueden hacer o más bien la naturaleza, los átomos interaccionan unos con otros y esa interacción le llamamos enlace. Entonces vamos a considerar el enlace del silicio con azufre, el silicio con flúor, el silicio con cloro, el silicio con bromo.
de acuerdo a la electronegatividad que vimos, ¿cuál es más electronegativo? ¿El flúor, el cloro o el bromo? El flúor. El flúor. Entonces, en electronegatividad, el flúor es más electronegativo que el cloro y el cloro es más o menos electronegativo que el bromo. Más electronegativo que el bromo. Bueno, entonces, de la energía de enlace, para la energía de enlace en kilojoules por mol, ¿esperan ustedes alguna tendencia? ¿Qué enlace entre el flúor, cloro y bromo esperan que sea más fuerte? El del flúor. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor electronegatividad y a la hora de formar el enlace, pues atrae con, bueno, la fuerza con la que atrae los electrones es de mayor magnitud. Ajá, claro. Entonces, la electronegatividad, recordamos que es la capacidad de un átomo de atraer electrones a su núcleo en un enlace. Entonces, la energía de enlace es de 5,65, luego esta es de 3,81 y esta es de 310 en kilojoules por mol. Ahora vamos a comparar. El azufre está al lado del cloro, ¿no? Entonces, la electronegatividad, el azufre y el cloro. ¿Cuál es más electronegativo, el azufre o el cloro? Cloro. ¿Un cloro? ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que...? ¿El cloro es más electronegativo? No sé si es el azufre, pero ¿Seguro? no sé. A ver, Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En todos, bueno, el primer elemento, ¿todos son silicio o el último es azufre? Ay. Es aquí silicio, perdón. Ajá. A ver, electronegatividad. Es el cloro el más electronegativo, ya que se encuentra más a la derecha en la tabla periódica. Más a la derecha, ¿verdad? Ya habíamos visto eso la clase pasada. Eso hay que tenerlo bien, bien ubicado porque identificar los radios iónicos, la electronegatividad y otras tendencias como la afinidad electrónica, etc., nos va a dar, nos va a hacer entender cómo se comportan los elementos, incluso los enlaces. Entonces, a ver, entonces el cloro es más electronegativo. Entonces podemos comparar estos dos, con ¿verdad? Ese sería fácil si tuviéramos algo con carbón o con germanio, pero vamos a comparar en esta ocasión azufre con cloro. Entonces, si ya vimos que ocurre esto, a ver, que entre más electronegativo, más grande es la energía de enlace. Vamos a apuntar eso. Sea un átomo más grande es la energía de enlace. Por lo tanto, el enlace es más fuerte. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué esperan del enlace silicio-azufre? ¿Será un valor más grande que este o más pequeño? pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Ajá, bueno, pues entonces ya tenemos una capacidad de deducción. De hecho, el enlace
es de 293 kilojoules por mol. Ajá. ¿A qué nos referimos con fuerte? Si este valor es muy grande, quiere decir que es un enlace muy fuerte y es más difícil de romper. Si es más difícil de romper, es que requiere más energía. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esto con las distancias de enlace? La distancia de enlace en picómetros, ¿cómo creen que ustedes que cambie la distancia de enlace? Entre mayor sea la energía para romper el enlace, más pequeño va a ser. Más pequeño va a ser. Entonces, si es mayor la energía de enlace, le voy a poner B de bonding. Aquí va, también le voy a poner, aquí enlace lo voy a reemplazar, como vienen los libros de texto, bonding. Ajá. Entonces, si es mayor la energía de enlace, va a ser menor la distancia. Lo voy a poner con letra. De enlace. Eso aplica para todos los tipos de enlace. Obviamente hay peculiaridades y hay variaciones. Desde aquí, ¿cuál ustedes creen que sea el número más pequeño? Silicio flúor. Sí, y según 160. Después. Ay, caray. Después. Silicio cloro, ¿no? Silicio cloro. 202. El bromo sería el siguiente, ¿verdad? Sí. 210. Vamos a analizar ahora el que es azufre. Azufre y cloro, que son dos diferentes. Ajá. Más bien pertenecen al mismo periodo. Ajá. Pero estos pertenecen a la misma familia. Ahora, ¿cuál creen que sea más grande? ¿El del cloro o el del azufre? El azufre, ¿no? El azufre debe ser más grande, ¿no? Sí. Bueno, en realidad experimentalmente no hay mucha variación. Es incluso tantitito más pequeño, 2 picómetros, lo cual, ¿cuánto es un picómetro? ¿10 a la menos qué? Menos 12, ¿no? Menos 12 metros. Ajá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, sí hay variación. Aquí la capacidad de predicción falla por poquitito, pero sí estamos conscientes que en principio, aquí puede ser otra cosa, puede haber efectos estéricos y demás. Ajá. Pero en principio este debería ser un poco más grande y vemos que estas tendencias sí se cumplen con los demás átomos. Ajá. Vamos a hacer la misma idea, vamos a hacer un ejercicio de la misma idea, pero vamos a hacerlo ahora con hidrógeno. A ver, sería hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor. Y traten de no buscar, la idea es de que puedan correlacionar y puedan predecir sin necesidad de estar buscando. Y yo tengo los valores aquí experimentales, pero organicen estos 1, 2, 3, 4, 5. Les doy 5 minutos. Organícenlos de mayor a menor. De mayor a menor energía de enlace. Esta es energía de enlace, perdón. Y de mayor a menor distancia de enlace. Ajá.
Ahorita les doy los valores y vamos a ver. ¿Va? 5 minutos. Ok, listo. Vamos a ver los valores experimentales. Entonces la idea es de que poder llegar a esto. Estos son 436. O sea, no vamos a llegar a los valores experimentales ahorita con esas asunciones, pero vamos a poder organizar la tendencia. 390, 464 y 564. Ajá. Y pues de aquí ahora vamos a pensar. El valor mayor corresponde al del más electronegativo, ¿sí o no? A ver, vamos a organizar primero. De aquí todos, aquí el hidrógeno es la referencia, sería igual en todos los casos. De aquí todos pertenecen a el segundo periodo, entonces serán organizados de carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Cuál sería el más electronegativo? ¿El carbono o el flúor? Flúor. El flúor, ¿sí? Entonces, el flúor, vamos a organizarlos acá, es el más electronegativo, luego el oxígeno, luego el nitrógeno y después el carbono. Ahorita vamos a dejar el caso del hidrógeno aparte. Ok, entonces de acuerdo a la regla que vimos, entre más electronegativo sea el enlace, ¿qué le va a pasar a la fuerza de enlace? Pues va a ser mayor, entonces la energía de enlace es mayor también. Entonces esperamos que estén organizados de esta forma. Ajá, también para la energía de enlace. Esta es de la electronegatividad. Pero esperamos que también para la energía de enlace, lo voy a recorrer un poquito más para acá. La energía de enlace y la electronegatividad. Entonces vamos a ver si se cumple. El flúor es el más grande de todos, 564. Después esperaríamos que fuera el oxígeno, que es 464. Después estamos esperando al nitrógeno, que es 390 kilojoules por mol. Y después esperaríamos al carbono. Entonces, de momento sí, parece ser que sí se cumple, tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo en la tabla periódica. ¿Va? Entonces, la electronegatividad juega un papel muy importante en las energías de enlace. Profe, Sí. pero en el nitrógeno y carbono ahí como que no se cumplen esa parte nada más, ¿no? Otra vez. Ajá, que en el nitrógeno y el carbono la tendencia no se cumple en ese, ¿o sí? Bueno, les digo, aquí normalmente bueno, aquí hay una variación, pero bueno, es que lo puse al revés, ¿verdad? A ver. F, O, C. Tampoco se cumple con el hidrógeno. No, ahorita vamos a ver la del hidrógeno, esa parte. Ay, pero no te entendí. ¿Por qué no se entiende? A ver, ¿por qué no se cumple? A ver, la del flúor. A ver, flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono. Está igual que la CNOF, está igual que la tabla periódica. Porque no te entiendo por qué luego lo decías. Ajá, me refiero a la energía de enlace, por ejemplo, del compuesto, bueno, el enlace de nitrógeno es 390, ¿no? Sí. Y en teoría, según lo que esquematizamos abajo, tendría que ser mayor a la de carbono, que es 400. Estas dos. Sí, Sí. Sí, claro, como les comentaba, siempre hay a veces hay una desviación pequeña, pero la tendencia general sí nos ayuda a entender cómo va a ocurrir
los enlaces. Ajá. Sí, sí, claro, aquí no hay digamos, un más menos, en este caso más menos 25, ¿no? De kilojoules por mol de error. Pero si te fijas, entre 390 y 460 hay una diferencia más grande. Sí, yo pensé que decías de nitrógeno, oxígeno. No, no, sí, gracias. Y que, profe, no sé si tenga que ver, porque se me vino a la mente igual de una cosa que nos dijeron en la estructura que tenía que ver con lo de los espines desapareados, bueno, electrones desapareados. Por ejemplo, el enlace con el carbono tiene, ajá, o sea, la configuración a la que se llega es a donde hay 3 electrones desapareados, ¿no? Y me dijeron que esa era muy estable cuando están todos desapareados, los de la última capa de valencia. Sí, hay otros detalles. No quise entrar ahorita en lo de los espines, pero Pero sí sí. tiene que ver con eso, profe. Sí, Tal en vez, a lo este mejor. caso en específico, sí, pero no quiero entrar así como en particularidades, porque Ok, cuando es otro elemento puede ser otro caso. Hay muchos casos que los hacen particulares, que por lo que cambia la tendencia. En este caso es por los espines, pero podría ser otra razón, por ejemplo, que por el spin-off recoupling, que por un acoplamiento, etc. Ajá. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle, pero en general se cumple la regla y sí hay algunas excepciones, como ahorita, ¿no? Ahora vamos a comparar con el hidrógeno. El hidrógeno, si se dan cuenta, parece ser que es un enlace, de hecho, de otra índole, ¿no? Porque es exactamente el mismo que el hidrógeno. Entonces, en el caso del hidrógeno carbono, hidrógeno nitrógeno, hidrógeno oxígeno, todos los elementos eran más electronegativos que el hidrógeno y entonces jalaban los electrones en otra dirección. Pero aquí hay algo particular. El hidrógeno es otro tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente no polar. Covalente. Ay, denme un segundo, porque puede ser importante. Perdón, ni era importante. Era del Coppel. Es que nada, estamos buscando a alguien que ya no está en esta oficina de tiempo. Ok, entonces el enlace hidrógeno es totalmente diferente, ¿verdad? Porque es un enlace covalente. Entonces vamos a ver en qué rangos está. De todos modos, cabe más o menos en estos rangos, ¿verdad? Es un poquito más alto que el del nitrógeno, pero con el que lo podríamos comparar es si hubiera un enlace, digamos, con ahorita hidrógeno litio, lo podríamos comparar o algo con hidrógeno helio. Realmente, a partir de estos, no tenemos una forma muy clara de compararlos porque estos pertenecen al mismo periodo, ¿sí? Entonces, por eso obtenemos un valor diferente, primero porque es un enlace covalente y segundo porque no tenemos una forma directa de predecir a partir de estos cuáles. ¿Sí? ¿Queda claro por qué este es diferente? Este es el mismo átomo, este es un enlace covalente y estos son enlaces que tendríamos que determinar con exactitud el tipo, la electronegatividad, pero de acuerdo a las reglitas generales que les di, ¿qué tipo de enlaces serían estos que están aquí abajo? ¿Enlace qué? Igual covalentes, ¿no? ¿Covalente qué? Polar. Covalente polar, ¿verdad? Ajá, muy bien. Bueno, vamos a, ¿qué hora son? Vamos a energías de enlace, parámetros termodinámicos, fuerza de enlace. Esto es la unidad 1.2. Es en realidad
un repaso de algo que ya deben haber visto en algún lado. Propiedades asociadas al carácter. Bueno, vamos a analizar un poquito más. Todavía le podemos exprimir un poco más. De aquí, ¿cuáles esperarían que fuera mayor para el radio, más bien para la distancia de enlace? ¿Cuáles esperarían que fueran mayores? ¿Qué enlaces? Hidrógeno-flúor. El de flúor, luego igual el de oxígeno, luego aquí ya vemos que hay una variación, entonces esperaríamos después el del... El flúor sería el más pequeño, ¿no? ¿Cuál, perdón? El flúor sería, el enlace de hidrógeno-flúor sería el más Ah, sí, pequeño. sí, ajá, ok, muy bien. Más pequeño y el más chico sería el nitrógeno, ¿verdad? Ya ven que aquí hay un cambio. Ajá. A ver, ¿y cómo lo relacionamos esto con lo que estábamos viendo las clases pasadas de la energía, por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Temperatura de fusión. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Con la distancia de enlace o con la energía? Con la energía, claro. Pero recuerden, siempre tenemos que tener en mente que nos mantiene unidos. Ajá. Si en el sólido que ya vieron ustedes, ya vimos la clase pasada, diferentes tipos de arreglos cristalinos, ¿qué los mantiene unidos? Ajá. Porque, por ejemplo, el HF, que es el ácido fluorhídrico, bueno, en gas no es, necesariamente se llama así, ajá, pero tiene una energía de enlace muy grande, 564, pero tiene un punto de fusión bajito. A ver, déjenlo, lo busco para no divagar. Vamos a ver el punto de fusión del... es de 19. Ah, no, ese es punto de ebullición. De 19 Celsius. Pero es menos 83.6. Ah, estaba acá, ¿verdad? Menos 83.6 Celsius. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando si estamos viendo que la energía de enlace es muy alta? Bueno, resulta que si esta energía de enlace es muy alta, pero lo que los mantiene unidos, no, o como sólido, los mantiene unidos como sólido, no es este enlace, sino que son otras interacciones. Ajá. Que son interacciones intermoleculares, de las cuales hay varios tipos. ¿Me podrían decir alguna interacción intermolecular que pueda existir en este compuesto? Podría ser dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo, muy bien. Eso quiere decir que una molécula que tiene un dipolo interacciona con otra molécula que tiene también un dipolo. Ajá. Entonces, esta interacción las mantiene unidos y por eso tiene un punto de fusión tan bajito. Ahora vamos a retomar con lo que vimos la clase pasada y vimos una estructura tipo, por ejemplo, cúbica simple. Déjenme abrir las imágenes.
Bueno, aquí la puedo hacer rápido. Cúbica simple. En donde en cada una de las esquinas existe un átomo, ¿verdad? Que esa es la idea de la cúbica simple. Pero ahora vamos a entender que no necesariamente tenemos un átomo en esas esquinas. Puede ser posible también que ese punto, al cual le vamos a llamar punto de red, contenga una molécula completa. Una molécula. Por ejemplo, la molécula del agua. Entonces vamos a decir que en ese punto de red, lo que existe aquí es una molécula de agua. Y acá, cada puntito representa una molécula, otra molécula de agua. Ahí. Y acá otra molécula de agua. Ajá. Entonces, esta estructura y estos puntos no necesariamente nos van a representar átomos. Lo que generalmente vamos a ver en este curso es que representen átomos, pero no es forzoso que representen un átomo. Puede ser una proteína o puede ser incluso por ejemplo, la molécula del ADN. Ustedes saben que las personas que descubrieron la molécula del ADN ganaron el premio Nobel, Watson y Crick. Ellos ganaron el premio Nobel y lo que hicieron fue cristalizar el ADN, o sea, formar una estructura cristalina de este tipo, donde en cada puntito o cada motivo tiene una molécula. Esa molécula es del ADN y entonces ya con eso pueden utilizar técnicas de cristalografía y etc. y se encontraron la estructura. Entonces la idea es de que este puntito represente, por ejemplo, vimos la clase pasada, por ejemplo, el cloruro de sodio, vimos varios, ¿no? Yo creo que vimos el óxido de titanio, y no sé si vimos, el diamante no lo vimos, vimos que puede ser el grafeno, etc. Pero puede ser el agua, H2O. Ahora, si nosotros aquí tenemos una molécula de agua, o sea, cada puntito representa una molécula de agua, tenemos que considerar qué es lo que nos está haciendo interaccionar esta molécula de agua con esta molécula de agua de acá. ¿Qué tipo de interacción hay entre la molécula 1 y la molécula 2? Una dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo, pero este dipolo-dipolo tiene un nombre especial. El puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción débil comparado con un enlace. Entonces, sí, muy bien, la energía de enlace del hidrógeno-oxígeno es de 464 kilojoules por mol. Es muchísima energía, pero eso nos mantiene unido a estos. Ajá. Sino que mantiene unido, lo que los mantiene unidos es una interacción débil. Por eso el agua se derrite a 0 Celsius, o el punto de fusión del agua es 273.15 Kelvin. O sea, es una temperatura bastante baja. Pero nunca rompimos la molécula del agua. Una vez que cambia de estado de agregación al gas, nunca rompemos esa molécula de agua. Para romperla se necesita algo que se llama electrólisis, por ejemplo, o otros mecanismos que requieren bastante energía. Para ser precisos, 464 kilojoules por mol. Entonces, vamos viendo, nos vamos dando cuenta
que el mundo que tenemos organizado alrededor, o que tenemos junto a nosotros, pues primero que nada, hay muchas posibilidades de que esté organizado. Vamos a ver más adelante que hay muchísimas cosas que tenemos alrededor organizadas de forma periódica. Y además el mundo que está desorganizado, o sea, el agua, si lo enfriamos, probablemente tome una estructura organizada. A lo mejor ustedes han leído o han escuchado de que existen muchas estructuras cristalinas del agua. ¿Eso lo han visto? ¿Lo han escuchado? Creo que sí. ¿Sí? Yo no, profe. Bueno, pues existen muchas estructuras cristalinas del agua, porque dependiendo de la presión y la temperatura a la que se sometan, pues cristaliza en cúbico, cristaliza en hexagonal, cristaliza en cúbico simple, en otro tipo de cúbico, por ejemplo, centrado en las caras, centrado en el cuerpo, y forma muchísimas fases. Ajá, o sea, las fases, el hielo, ¿no? Bueno, hasta aquí espero que haya una convergencia de los dos temas que hemos visto un poquito separados entre la semana pasada y hoy, que es las energías de enlace y cómo interpretar los puntos de fusión, cómo interpretar las posiciones atómicas. Les digo, esto puede ser ADN o una proteína. Ajá. Y cómo extrapolamos lo que ya aprendimos acerca de la electronegatividad, pero ahora cómo lo extrapolamos a las energías de enlace y cómo eso lo extrapolamos a los puntos de fusión ya en un sólido. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Bueno, lo van a hacer ustedes, pero para realizar el ejercicio deben de estudiar antes de realizar el ejercicio. Se supone que tienen media hora para realizar el ejercicio. Deben de estudiar cosas que no hemos visto aquí, pero que ya debieron haber visto en alguna de las materias de sus cursos pasados. Entonces deben de investigar la afinidad electrónica, cuál es la tendencia de la afinidad electrónica y por qué, y la energía de ionización y por qué. ¿Va? No son conceptos tan difíciles, entonces tendrían más o menos 8 minutos para hacerlo y luego media hora para realizar ejercicios. Es una actividad en clase. Para los que están viéndolo asincrónicamente, pues tienen hasta las 12 de la noche. En realidad todos tienen hasta las 12 de la noche para hacerlo, pero una vez que entran al sistema solamente tienen media hora para terminar el ejercicio. ¿Va? Entonces, ¿hay dudas de qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno, entran al sistema, a lo mejor ahorita ya lo vieron, ahí lo programé, lo activé y esas cosas, déjenme ver porque ayer, sí, aquí está, es el que dice T2, propiedades periódicas, y ahí dice qué es lo que hay que identificar: carga nuclear efectiva, afinidad electrónica, energía de ionización, radio atómico, electronegatividad. Y la idea es de que no busquen, sino que razonen con todos esos conceptos que ya saben de electronegatividad. Básicamente pueden extrapolarlo a los demás conceptos. ¿Va? Entonces, denle una repasada ahorita a la clase, a lo que vimos, una repasada a lo de afinidad electrónica y energía de ionización, que yo no he mencionado en este curso, pero que ya deben de saber por cursos previos. Y una vez que ya lo tengan listo, entran a hacer la actividad. ¿Va? ¿Dudas? Sí, sir. No, profe, sin dudas. Bueno, entonces hacen la actividad y nos vemos mañana. Ahí está el Moodle, tu aula virtual. ¿Va? Vale. Sí, profesor, gracias.